Yo creo que esa historia, yo veo aquí, los veo a todos ustedes y bueno, todos somos de casa. Y esa historia ya la hemos escuchado muchas veces. A lo mejor en alguna, bueno, en la Biblia obviamente, a lo mejor en la televisión, ahora que está eso de algunos programas ahí, esta semana especialmente de la crucifixión. Y yo hacía, tratando de hacer una memoria de cuántas veces he escuchado esto y decía, pues no, realmente es imposible contarlos. He perdido todos los años de mi vida, cada año mis papás de pequeño me llevaron al culto de resurrección, me llevaban desde muy temprano en la mañana al servicio y después estaba ahí todo el día y ya he escuchado este mensaje y lo más seguro es que usted ya ha escuchado este mensaje, pero yo quiero que usted sepa que esta es la historia más importante que nosotros podemos escuchar o que podemos conocer. Usted puede leer muchísimos libros, puede ver muchas películas, puede ver muchas cosas que llenen su mente y que a lo mejor traigan a su vida un poco de alegría o tristeza, o lo tengan ahí cautivado. Cuando uno toma un buen libro, lo empieza a leer y no puede detenerse. Está bien, pero esta es la mejor historia, porque esta es la historia de Jesús, esta es la historia de Dios, como vimos, la historia de Dios, este plan del Señor, de Dios para restaurar a la humanidad, es aquí cuando se lleva a cabo y llega a su clímax en la historia, de que Jesucristo murió, pero también resucitó. Y yo quiero que, si algo se va a llevar esta mañana, escuche bien esto, de querámoslo, creerlo o no, la historia de la resurrección tiene implicaciones personales para cada uno de nosotros, ya sea para bien o ya sea para mal. Lo voy a decir otra vez, queramos creerlo o no, esta historia de la resurrección de Cristo Jesús tiene implicaciones para nosotros, para todas las personas de este mundo, para nuestros vecinos, para nuestros familiares, para todos aquellos que un día han tenido aliento de vida. Esta historia tiene una implicación directa en la vida de todo ser humano, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a estar estudiando este pasaje y ya conocemos esta historia y lo leímos en lo que es en la lectura devocional, cuando muy temprano llegaron las mujeres ahí y encontraron que la piedra había sido removida y entraron y vieron que el sepulcro estaba vacío. Y entonces dice que aconteció que se pararon junto a ellos unos varones con vestiduras resplandecientes y le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesucristo había resucitado. Y el plan de los religiosos de mantener esa tumba asegurada, de mantener esa tumba con todos los soldados ahí, para que ellos tenían temor de que los discípulos vinieran y tomaron el cuerpo de Jesucristo, pero no, nada lo pudo detener, nada pudo detener al Señor Jesucristo. Así que esta historia de la resurrección, usted y yo ya la conocemos, pero me gustaría ahora que fuéramos a un pasaje que es también muy muy conocido, y abra su Biblia conmigo en San Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y quiero que lo leamos y pensamos un poquito en esto. Abra su Biblia si no lo tenemos ahí en la pantalla y conocemos este pasaje de memoria. Dice: porque de tal manera tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y luego del versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, fíjese este versículo 18: el que en Él cree, el que cree en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Está prácticamente hablando aquí este pasaje de dos tipos de personas: los que creen y los que no creen. Y es por eso que decimos que esta historia de la resurrección tiene implicaciones directas en cada uno de nosotros, los que creen y los que no creen. Simple y sencillamente, aquellos que creen y los que no creen. Los que creen, que dice que tienen vida eterna, y los que no creen, dice, ya han sido condenados. Ahora,
Bueno, para poder llegar a creer este proceso, para poder llegar a creer en algo, nosotros pues cuando creemos en algo, generalmente nos basamos en las experiencias que hemos tenido en el pasado. Para creer algo, generalmente queremos ver evidencias. Alguien nos habla de algún producto maravilloso que se está tomando esa persona y que sabes que te lo recomiendo, vas a bajar de peso. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nos esperamos un poquito para ver si esa persona baja de peso, ¿verdad? Y si no baja de peso, no funciona. Queremos ver evidencias. Y así el ser humano en ocasiones nos es a veces difícil creer esto de la historia de la resurrección. Para mucha gente dice, bueno, pues eso suena como un cuento de hadas solamente, un cuento muy bonito, pero la gente quiere ver evidencias, quiere ver señales. Y a lo mejor si usted ya creyó, pero pasó por ese proceso, ahorita está en ese proceso de creer en Jesucristo, pero todavía a veces viene la duda a su corazón, yo quiero decirle que no se siente mal, porque no somos los únicos. Aún mismo los discípulos estaban dudando de que Jesucristo había resucitado. Vamos a abrir nuevamente ahí, vamos de regreso al capítulo 24 de Lucas. Los mismos discípulos dudaron de la resurrección de Jesús. Ya dijimos que las mujeres llegaron ahí y entonces ellas vieron que la piedra estaba removida. Y no solamente ya cuando llegaron ahí vieron que no estaba el cuerpo de Jesucristo y corrieron, se les apareció los ángeles, corrieron y fueron y le dijeron a los discípulos. Y después los discípulos que estaban ahí, Pedro y Juan, salieron, fueron a la tumba y no vieron el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero hay un pasaje que me gusta mucho y es el versículo 13 y habla acerca de esos caminantes que iban rumbo a Emaús, que era una aldea que estaba cerca de ahí. Y lo primero que tiene que pasar en el corazón de la persona, tiene que abrir el corazón y la mente a la palabra de Dios. Y vamos a verlo en este pasaje específicamente. Dice este pasaje que estos caminantes venían de Jerusalén, iban rumbo a Emaús, y entonces cuando ellos iban caminando, Jesucristo, después de que ha resucitado, se les empareja y empieza a platicar con ellos. Y entonces los ve que vienen tristes, vienen muy intensamente platicando con sus rostros tristes y les dice, ¿qué pláticas son esas que ustedes están compartiendo? Y entonces le dice, bueno, ¿eres tú el único forastero que no ha escuchado lo que ha sucedido? Y Jesús les empieza a decir, bueno, no he escuchado, platíquenme qué ha pasado. En ese momento los ojos de ellos estaban velados y no sabían que estaban hablando con Jesucristo. Y entonces le empezaron a decir, ¿sabes qué? Es que había este hombre, Jesús, que nosotros pensábamos que era el Mesías, que era el rey que venía a liberarnos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que fue entregado, que fue puesto a muerte por los sacerdotes, por los principales religiosos, y ya es el tercer día y todo sigue igual. Los versículos más adelante dice, todavía le dijeron, y hay unas mujeres que están diciendo que el cuerpo de Jesucristo no está ahí. Y entonces Jesucristo les empieza a decir, vaya conmigo al versículo 25, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y dice ahí, fíjese, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿De quién? De Jesús. Jesús mismo, hablando de la palabra, de las profecías, de todo lo que se tenía que cumplir en su vida. Llega un momento en que llegan a su hogar, al lugar donde iban, y Jesús hizo como que seguía de largo, y entonces la invitaron a decir, pasa con nosotros, quédate aquí porque ya es tarde. Y entonces, en ese momento cuando Jesús se queda, parte el pan, se queda a compartir con ellos, dice que parte el pan. En ese momento fueron abiertos sus ojos y ya no le vieron más, y reconocieron que Jesucristo mismo estaba ahí. Y entonces decían ellos, no ardía nuestro corazón cuando Él venía abriéndonos las escrituras. No ardía nuestro corazón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué yo me he preguntado cuando leía esos pasajes, ¿por qué Jesucristo no
no se les apareció inmediatamente a todos? ¿Por qué Jesucristo no llegó inmediatamente, se les apareció, les dijo, aquí estoy, ya resucité, véanme, créanme? ¿Por qué hizo diferentes apariciones y por qué los ángeles mismos le decían a las mujeres, acuérdense de todo lo que Él había dicho, de las cosas que Él había dicho en Galilea? Yo creo que era necesario que la palabra de Dios hiciera efecto en sus corazones. Esa palabra que Jesús había dicho, Jesús les había dicho muchas veces que Él iba a resucitar. Aquí esos caminantes, al escuchar la palabra, están recibiendo la palabra, y entonces esa palabra está haciendo efecto en sus corazones. Y para que uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos creer, primero tenemos que recibir la palabra en nuestro corazón. Una vez que nosotros recibimos la palabra, entonces ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios abre los ojos espirituales, y entonces podemos reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y es ahí cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Eso fue lo que pasó. Durante esos días los discípulos estaban recordando todo lo que Jesús había dicho, que era necesario morir y que iba a resucitar. Y en ese momento la palabra hizo efecto y sus ojos fueron abiertos y ellos vieron a Jesús. Jesús se presentó delante de ellos y les dijo, aquí estoy, tóquenme, miren, no soy un espíritu como ustedes piensan. Y Jesucristo se presentó, y Jesucristo se hizo evidente a sus vidas, y entonces ellos pudieron creer. Más adelante ahí en el capítulo 24, cuando Jesucristo se presenta, dice que Él les empezó a decir, más o menos ahí en el versículo 44, y les dice, 24:44, y les dice, estas son las palabras que yo les había hablado, estando entre vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra, cuando dejamos que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida, entonces empieza una transformación, y entonces empezamos a ver a Jesucristo. Y recuerda usted, si usted ahorita cree en el Señor Jesucristo, ¿cómo fue que un día creyó en Él? Si a lo mejor nunca había puesto su confianza en el Señor, no se levantó un día en la mañana y entonces dijo, hoy voy a creer en Dios, hoy voy a creer en Jesús. No, sino que abrió posiblemente la palabra, alguien le enseñó, alguien le invitó, y entonces empezaron a escudriñar la palabra, y nos damos cuenta y se dio cuenta de que esa palabra empezó a abrir nuestros ojos, y empezamos a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese es el proceso por el cual nosotros creemos, cuando nosotros dejamos que la palabra haga efecto en nuestro corazón. Y somos bienaventurados, porque entonces, así como los discípulos recibieron con gozo a Jesucristo después de que lo vieron, asimismo nosotros sabemos que Jesucristo resucitó y tenemos la vida eterna. Él lo dijo muy claramente, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La vida de los discípulos cambió radicalmente después de ese momento. Después de que ellos experimentaron el poder de la resurrección, se entregaron completamente a la voluntad de Dios y empezaron a compartir el Evangelio, y no se quedaron ahí en Jerusalén, sino que ellos después salieron, y es por eso que la palabra nos ha llegado a nosotros, porque sus vidas fueron completamente transformadas. Y cuando usted y yo tenemos ese encuentro con Jesucristo, nuestra vida no puede ser igual, no puede ser la misma. No podemos encontrarnos con Jesucristo y seguir nuestros propios, después de eso, encontrarnos con Jesucristo y querer seguir nuestros propios intereses, vivir nuestra vida como nosotros queremos. Sino que cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, entonces Él cambia nuestra vida, cambia nuestras prioridades. Y sabemos que no pertenecemos a este mundo, sino que tenemos en los cielos una morada celestial. Y si usted todavía no lo ha creído firmemente, yo le invito a que en esta mañana lo crea, de que crea que Jesucristo resucitó, y porque Él resucitó, entonces nuestra fe tiene sentido. Si no, usted y yo estaríamos perdiendo aquí el tiempo, estaríamos realmente perdiendo nuestro tiempo. Pero como Jesucristo resucitó, entonces nosotros sabemos que tenemos esperanza, que tenemos vida. El que cree
no ha sido condenado. Pero ¿qué pasa con los que no han creído? ¿Qué pasa con aquellos que no han creído? El que no cree, dice ese pasaje, ya ha sido condenado. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas. Estoy leyendo ahí en San Juan capítulo 3, dice el versículo 20-21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ya leí ese pasaje, ¿verdad? Todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Y la gente lo quiere aceptar o no, es muy sencillo. Si no creen en Jesucristo y en su resurrección, simplemente ya han sido condenados. Así de sencillo. No hay vuelta de hoja. Si no creen en Jesucristo, entonces la palabra dice que ellos ya han sido condenados. Y nos podemos dar cuenta de esto. Dice que la gente que no cree en Jesucristo ama más las tinieblas que la luz. Es muy sencillo solamente darnos cuenta de la condición en la cual nuestro mundo está el día de hoy. Y es realmente no solamente sorprendente, sino es de preocuparse. Cómo se ha multiplicado la maldad, cómo hoy en día es necesario todas estas cosas que se están haciendo. Este caso que se está llevando ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de cambiar la definición del matrimonio. Tanta influencia del enemigo. La gente tratando de vivir sus vidas, solamente disfrutando del placer sin tomar responsabilidad de las consecuencias. Es realmente alarmante. Es muy alarmante. Y es muy triste ver cómo mucha gente se ha confundido y ver que hay muchísimas religiones, muchísimas personas confundiendo a otros, y a veces la gente ya no sabe ni qué creer y prueba de una religión y prueba en otra, pero sabemos que solamente hay un solo camino y es Jesucristo. Y el enemigo se sigue empeñando a tratar de confundir, así como lo hizo con aquellos soldados que fueron y dijeron a los sacerdotes: ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó. Vino un ángel y entonces la piedra fue removida y nosotros salimos corriendo y Jesús vive, Él ha resucitado. ¿Y qué fue lo que dijeron los sacerdotes? No le digan a nadie, tomen este dinero. Dice que le dieron bastante dinero, y entonces digan lo contrario, digan que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo de Jesús. Y tristemente, hasta ese día, muchos del pueblo de Israel creen que eso sucedió, de que el cuerpo de Jesucristo fue hurtado y que Él verdaderamente no resucitó, y están todavía esperando al Mesías. Y cuando venga el anticristo, entonces van a ser engañados. Pero la palabra dice que aquellos que no han creído ya han sido condenados. Y durante estos días venía una carga a mi corazón por ver cómo está realmente ahorita las cosas en este mundo, en el país, en los países donde somos también. Y escuchamos de rumores de guerra, y sabemos que todo eso está en la palabra. Y entonces creemos que Jesucristo viene pronto, que las profecías se están cumpliendo y que verdaderamente no hay tiempo que perder. Pero algo sucedió en la vida de aquellos caminantes que iban caminando a Emaús. Y entonces cuando ellos llegaron ahí, cuando Jesucristo se les reveló, ellos se quedaron ahí en su casa tranquilos toda la noche, y ya después que amaneció regresaron a Jerusalén. No.
¿Qué fue lo que pasó? Ellos en ese mismo momento se regresaron. 8 kilómetros. Los que corren aquí, les gusta el maratón, ¿cuánto tardan en hacer 8 kilómetros? 8 días. Los que no corremos posiblemente sí. Oiga, pero imagínense todavía correr con cómo se vestían ellos, ¿no? Con sus sandalias y con sus, ¿verdad?, túnicas, no como unos, como hoy en día con sus tenis, sus shorts así bien pegaditos para que el aire no les quite, ¿verdad?, la velocidad. No, sino que ellos inmediatamente se levantaron y corrieron y llegaron ahí donde estaban los discípulos, y entonces dijeron: a nosotros también se nos apareció. Y entonces ellos pudieron compartir y sintieron esa urgencia de compartir de Cristo. Y el día de hoy, mientras estaba preparando, decía: Señor, hemos invitado, yo invité a algunas personas que vinieran, por alguna razón no vinieron, espero que usted haya también invitado a alguien, pero todos los que estamos aquí somos de casa. Y entonces yo quiero que pensemos nuevamente en eso y se vaya usted con eso en su corazón, que la historia de la resurrección tiene implicaciones directas en cada persona, ya sea para bien o para mal. Y a lo mejor para usted, gracias a Dios que usted ya conoce de Cristo y dice: bueno, ¿sabes qué? Ya tengo mi salvación asegurada y estamos en ese proceso de crecimiento, y qué bueno, gracias a Dios, y podemos estar contentos y una sonrisa en nuestro rostro y decir: ¿sabes qué? Gracias, Jesús, porque tú resucitaste en la cruz. Pero ¿qué de mi hermano, o de mi hermana, o de mi primo, o mi prima, o mi tío, o mis vecinos, la gente de mi trabajo? ¿Qué de ellos? Claro, muchísimos, todos ellos, lo más seguro es que han escuchado esta historia y que a lo mejor están en algún lugar ahorita, quizá, o quizás están en su hogar viendo alguna película de la resurrección o algo. Y esto es un conocimiento que toda la gente, en cierta forma, la gente que vive en nuestro país, o la gente que vive en este lugar, en esta área, hemos escuchado el mensaje, han escuchado el mensaje. Solamente queda un sector muy pequeño en el cual nunca han escuchado la palabra de Dios, pero las demás personas ya lo han escuchado. Pero no solamente es cuestión de escuchar, de que lo crean con su corazón, de creerlo, de poner nuestra confianza y dejar que la palabra de Dios haga la transformación en la vida del ser humano, y saber que realmente no hay otra esperanza. Nos damos cuenta que hoy en día la gente trata de llenar ese vacío que hay en el corazón con las cosas materiales, con el trabajo, tratando de tener mejores cosas, tratando de superarse, tratando de tener todo. Pero nada de eso puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón, que hay en el corazón del ser humano. Y yo creo que nosotros ya hemos escuchado este pasaje, esa historia, muchísimas veces. Y Dios ha hecho su parte. Dios hizo su parte al amarnos, al enviar a su Hijo Jesucristo, a Jesucristo resucitar de los muertos. Él ya hizo su parte. Y Él envió a los discípulos. Y así como envió a los discípulos, así nos quiere enviar a nosotros. Y si ese es un momento de celebración, de celebrar que Cristo vive, pero también quiero que sea un momento de pensar y reflexionar. ¿Qué va a pasar con la gente que no ha escuchado de Cristo? Ya han sido condenados, sencillamente. Y entonces la palabra dice que ellos van a estar lejos de Dios, arrojados de la presencia de Dios día y noche, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, donde no va a haber esperanza, y se cree que la gente va a recordar. Y a veces yo pienso en eso y pienso en mis amigos y que no les he compartido de Cristo, me siento mal y digo: qué triste va a ser que si estamos en la presencia de Dios y yo los veo ahí que están siendo juzgados, y ellos me van a decir: oye, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me compartiste este mensaje? Si tú lo sabías. Y yo creo que a veces pensamos que Dios es injusto por permitir que la gente vaya a pasar por tal
castigo. Sin embargo, Dios ya hizo su parte. Jesucristo ya hizo su parte. La injusticia recae ¿en quién? En nosotros. La injusticia recae en nosotros por no compartir el Evangelio. El deseo de mi corazón es de que nosotros seamos una iglesia con un corazón, con una pasión por aquellos que están perdidos. Hermano, podemos seguir celebrando nosotros. Podemos tener aquí un club privado y seguir celebrando y lo vamos a pasar muy bien. Claro, nos vamos a sentir bendecidos. Pero ¿qué de la gente que está afuera? Piense, por favor, piense en su vecino, piense en su amigo, piense en aquella persona que usted estima mucho. ¿Qué va a pasar con ellos? Es muy sencillo. Muerte eterna. Van a estar lejos de la presencia de Dios por siempre y para siempre. Quieran creerlo o no ellos, quieran aceptarlo o no, si no conocen la verdad, si no dejan que Jesucristo haga la obra en sus corazones, entonces van a estar separados de Jesús, de Dios por siempre. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos para salir corriendo a este lugar y poder compartir con las personas que no tienen? ¿Qué más necesitamos si el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo? Así como llenó a los discípulos, así es necesario que nosotros nos rindamos cada día más, pero el Señor ya nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que todas las profecías se cumplan, que se vea ya realmente la cosa muchísimo más fea para que empezamos a compartir. ¿Qué no se entiende? Mientras pensaba en esto, mientras pensaba en lo que es la consecuencia del pecado, el pecado es como si fuera un cáncer terminal. Y yo no sé si usted ha conocido a alguna persona que tiene un cáncer terminal, pero es muy triste. Ya saben que van a, especialmente si no conocen de Cristo, para aquel que no conoce de Cristo, pues generalmente no es tan triste, pero siempre es angustiante saber que su vida se está extinguiendo. Y yo quisiera compartir esto con el permiso de mi suegra, ese testimonio. Hace unos años, un tío, hermano de mi suegro, él fue diagnosticado con un tumor canceroso en su cerebro. Y era una parte muy delicada que no podía ser operado. Y entonces empezamos a ver cómo empezó a hacer la enfermedad estrago en su vida, y empezó a perder el peso, empezó a afectarle su visión, empezó a afectarle todos sus sentidos. Y gracias a Dios que él aceptó a Cristo y él se reconcilió con Dios. Pero yo creo que en esos momentos cualquier persona está haciendo algo, un tratamiento para poder sanarse. Y entonces, de alguna forma llegó a oídos de la familia, de mi suegra, de mi cuñada, de que había un tratamiento, de que una sustancia que produce el alacrán, un alacrán específico en Cuba, estaban proveyendo y estaban creando una sustancia, un antídoto para poder atacar los efectos de este cáncer. Y entonces mi suegra hizo todos los arreglos y hizo no sé cuántos viajes, fueron 2 o 3 viajes, pero iba a Cuba, obviamente sin conocer, tuvo su visa y todo, fue y entonces hizo una investigación, llegó al lugar donde vendían, donde estaban proveyendo esta medicina, y entonces ella la obtuvo, fue y regresó a México, y nuestro tío la empezó a tomar y empezamos a ver cómo empezó él a sentirse mejor. Y entonces ella hizo otro viaje y después 3 viajes, y después él empezó a recuperarse, y ya después al parecer tomó otro tratamiento que empeoró su salud, y bueno, el Señor se lo llevó. El punto aquí es de que ¿qué estamos dispuestos a hacer por algún familiar que está falleciendo, que está muriendo? Si nos dicen, no, es que al otro lado del mundo hay un doctor que tiene experiencia, que ha tratado estos tipos de casos, y va a ser, lo más seguro es que si tú llevas a tu familiar va a ser sanado. ¿Qué no queríamos? Trataríamos de juntar todo el dinero y mandar a nuestro familiar allá. Yo lo haría. Pero hay mucha gente que se está muriendo espiritualmente, o ya está camino a la perdición. Y el Señor Jesús ya hizo su trabajo, ahora nos corresponde a nosotros hacerlo.
La historia de la resurrección tiene implicaciones directas para todos, lo quieran o no, lo quieran creer o no lo queramos creer. Para unos para bien, unos para vida, para otros para muerte. Y no es porque Dios nos está condenando, no es porque Dios envió a su Hijo Jesús a condenar al mundo, dice el pasaje, sino que la condenación es esa, de que la gente está amando más las tinieblas que la luz, que desecharon a Jesucristo, lo siguen desechando. A nosotros solamente nos corresponde compartir, sembrar la semilla y dejar que Dios haga la obra. Y yo quiero y deseo en mi corazón que realmente este día, este servicio sea un parteaguas para nuestra vida, para la vida de nuestra iglesia, de que sintamos esa urgencia, de que no nos dejemos envolver en las cosas de este mundo tanto que perdamos realmente el enfoque y de que, bueno, no nos vamos a llevar nada. Su carro que tanto quiere, que tanto lava todos los días, no todos los días, pero que tanto cuida, no se lo va a llevar. Nada nos vamos a llevar. Lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos vida eterna. Y si usted ahorita en este momento no tiene la seguridad de la vida eterna, vamos a hacer una oración. Pero yo los conozco. Yo sé que ustedes han confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y nos podemos ir a nuestro hogar celebrando que Cristo vive. Y Él reina en nuestros corazones. Y tener la confianza de que tenemos la vida eterna. Y yo quiero que usted lo haga, que esté contento. Pero ¿qué de los que no han creído? ¿Qué de los que no han creído? La historia de la resurrección tiene implicaciones directas para cada uno, ya sea para bien o para mal, ya sea para vida o para muerte. Que nos enfoquemos como iglesia en compartir, que seamos una iglesia misional, que sepamos que el Señor Jesucristo tiene un plan y nos quiere usar. Jesucristo vive en nuestros corazones, pero Él quiere dar vida aún más a las personas que nos rodean. Vamos a orar. Si en esta mañana usted está aquí y no ha creído con todo su corazón esta palabra, yo le invito a que deje que la palabra de Dios haga efecto en su vida y usted crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, y de que le permita que Dios pueda abrir sus ojos espirituales en esta mañana y pueda confiar de que no hay nada más importante que conocer a Jesús. Verdaderamente no hay nada más importante que conocerle a Él y conocer y experimentar el poder de su resurrección en nuestra vida. Y si en esta mañana usted no tiene esa confianza, esa seguridad, yo le invito a que haga una oración y le entregue su vida al Señor. Le diga: Señor, yo te he escuchado esta historia tantas veces, pero hoy quiero que tú hagas el efecto en mi vida, que yo pueda creer, que pueda verte con mis ojos espirituales y que tú transformes mi vida. Y si hay alguien que no tiene esa seguridad, o alguien que quizá más adelante va a ver este video y no tiene esa seguridad, haga una oración. Puede hacer una oración así, decirle: Señor Jesús, yo he escuchado esta historia en muchas ocasiones. Ayúdame ahora a creer que tú diste tu vida por mí en la cruz y que yo pueda vivir para ti. Quiero verte con mis ojos espirituales y que tu palabra haga la obra en mi vida y que empieces a transformarla. Que empiece, Señor, a cambiar. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida. Dame esa convicción, dame esa afirmación de que soy tu Hijo. Confesamos con nuestra boca que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, y creemos que tú resucitaste de los muertos, y creemos que a través de tu sacrificio que tenemos vida eterna. Pero ahora, Señor, queremos orar por cada uno de mis hermanos que ya tienen esta seguridad, que su salvación está en tus manos, asegurada, que ellos disfrutan de saber que tú resucitaste, y que ahora, como esos caminantes de Emaús, Señor, nos llamas a que seamos
Señor, usados por ti, movidos a la acción, de que podamos compartir con la gente que nos rodea, de saber que la gente, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos que no creen en ti ya han sido condenados. Ya han sido condenados por no creer en ti, por amar más las cosas de este mundo. No nos permitas estar con los brazos cruzados. No nos permitas permanecer con los brazos cruzados, sino que salgamos de este lugar, en este momento, en este día, realmente sea un parteaguas, y que salgamos de este lugar y, Señor, nos des el poder, nos des la fe y la confianza para hablar con nuestros amigos, aunque se burlen de nosotros, con nuestra familia, aunque se alejen de nosotros, y compartirles que tú, Jesús, eres la única respuesta para este mundo. Señor, los ponemos en tus manos esta semana y te pido que tú nos ayudes a compartir. Gracias, Señor, porque sé que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén. No sé